juegos. Eso lo veremos muy a detalle más adelante. Si de algo podemos estar seguros, es que a pesar de ser más potente que la primera PlayStation de Sony, disponía de un hardware bastante complejo y que encarecía mucho el precio final. A su vez, de no ser bien vista en Occidente, se pudo ganar un tercer puesto en el resto del mundo. Pero si nos movemos a Japón la cosa cambia bastante, ya que fue todo un éxito de ventas. Sin embargo, esta consola representó un duro golpe económico a la economía de Sega de América del Norte y del Sur, acortando su vida en Occidente. Ahora bien, para contar todo esto, primero es necesario saber el cómo se llegó a salir la consola tal como la conocemos. Así que sin más, empecemos desde muy atrás. Cuando se planteaba su desarrollo, en plena era dorada de la Mega Drive. Los rumores sobre el sucesor de la 16 bits de Sega fueron surgiendo ya con la llegada de la Super Famicom de Nintendo y su dominancia con mano de hierro en tierras niponas. Ya esté saliendo en Occidente, el mismo fue visto como una máquina superior en muchos aspectos a la Mega Drive, por lo que se cree que Sega se pudo haber apresurado al dar el salto de generación un tanto temprano. Si nos ponemos a pensar en esa era, los videojuegos y su industria en sí era bastante joven, teniendo sus años, de los cuales los últimos 15 estaban entrando en una rápida evolución hasta el momento. Con esto quiero decir que no se sabía a ciencia cierta cuándo ocurre cada salto generacional. Durante la salida del Sega CD, la propia Sega empezó a plantear una sucesora de la Mega Drive, ya que durante 1993, las consolas nuevas de Atari 3DO Interactive, la cual es la Atari Jaguar, y la 3DO, tenían una imagen tensa sobre lo que uno ve de 16 bits, frente a las otras que podían procesar gráficos muy modernos. Esto claro es en el panorama de Occidente, ya que en Japón, la consola a pesar de llevar 5 años, nunca pudo despegar estando en un tercer puesto frente a las consolas de NEC Corporation y Nintendo respectivamente. Así que en los titulares de los noticieros percataron que se patentó el proyecto Saturn por parte de Sega. Al final, dicho proyecto estuvo a cargo de 27 personas para poder desarrollar el proyecto Saturn. Este mismo enfocado a ser una videoconsola basado en la tecnología 3D, para llevar a la compañía hacia nuevos rumbos, abaratando mucho los costes de producción. El mismo equipo estaba compuesto por empleados de Sega de una amplia gama de especialidades, incluyendo ingeniería de hardware, desarrollo de productos y marketing. Este mismo equipo fue liderado por Hideki Sato, quien sería el presidente de la compañía en su paso a empresa de terceros. De hecho, este señor es tan importante que fue el que lideró la producción de todas las consolas más populares de la empresa. El equipo trabajó alrededor de 2 años dedicados exclusivamente al proyecto, en un intento de conseguir que la consola se lanzara con el mejor hardware y software que el mundo no haya conocido en la época. A lo largo de 1993, durante su desarrollo, nadie sabía a ciencia cierta lo que implicaba el proyecto Saturn, aunque desde el principio se estimaba que iba a ser una consola dedicada al soporte CD, enfocado directamente para ser la sucesora de la Mega Drive. Se estimaba sobre una posible consola de 32 o 64 bits. Además, también se habló de que sea retrocompatible con la 16 bits de Sega. Durante su producción, les era difícil imaginar cómo sería el futuro de la consola. Sin embargo, la aparición de Virtua Racing como Virtua Fighter les dio la idea de cómo se deberían mostrar los juegos en 3D. Esta idea se elevaría mucho más cuando vieron el Ridge Racer de Namco, que podía mostrar un mapeado de texturas en la muestra de arcades de 1993. Sega de América comenzó a hablar al público abiertamente sobre el futuro de lo que serían los 32 bits, con el propio Tom Kalinske, presidente de Sega América, mostrando que Sega tenía una amplia gama de sistemas arcades que usaban los 32 bits. Incluso podrían lanzar otra al día siguiente si ellos querían. Pero él recalcó que el principal costo y problema de una 32 bits consolidada era el precio. Él mismo afirmó en verano del 93 que no quería comercializar una consola que costara más de $500. Además, él mismo decía que los precios de fabricación del hardware no estaban listos para poder bajar a niveles aceptables, en tanto 1993 como 1994. La Electronic Gaming Monthly sería quien tiraría los primeros supuestos datos. Informó que este nuevo Saturn llevaría un procesador Motorola 68030, lo que sería el procesador de Mega Drive pero mucho más potente, y este pudiendo tener un modo explosivo, para ejecutar todo más veloz.
A su vez se informaba que la Saturn podría ser una consola de 32 bits, que ejecute un único procesador realizado por NEC, corriendo a los 27 MHz, siendo este el famoso NEC 60, que fue muy usado en las placas arcades de Sega, como la System 32 o la mítica Model 1. A su vez se rumoreaba que podría mostrar una paleta de 16,7 millones de colores en pantalla, también contaría con un canal alfa para sprites, y que este tenga transparencias, como a su vez la capacidad de poder animar 16.000 polígonos a la vez por fotograma. Esto sería 480.000 polígonos por segundo, y que el precio de venta oscilaría entre los $400. Si bien todas fueron especulaciones por parte de los medios, no hay que negar que estaban bastante cerca de lo que fue el producto final, aunque con cambios. Sin embargo, la propia empresa declararía durante septiembre del 93 que la propia Sega Japón junto con Hitachi trabajarían juntos en una consola multimedia de videojuegos de 32 bits. La idea es que Hitachi sería la responsable de producir el procesador. En cuanto al soporte de Mega Drive y Mega CD, se descartó de manera oficial durante las declaraciones. Era poco probable que Sega equipara a su nueva consola con los chips necesarios para ejecutar software de manera nativa. Y técnicas como la emulación de software era completamente impensada para ese momento. Se tendría que esperar hasta Dreamcast, con el Dream Passport, para jugar juegos de consolas antiguas. Ya pasando a 1994, en febrero de ese año, la charla sobre Saturn estaba en marcha, con los desarrolladores más importantes de la época, recibiendo una versión del hardware relativamente temprano, habiendo afirmado que era bastante superior a sistemas como la Amiga 32 de Commodore, la hardware de Atari, la 3DO de 3DO Interactive, o hasta el hardware de Virtua Racing. Se pensaba que estaba más para equipararse con el futuro proyecto Daytona de Sega, aunque siendo sincero, estas comparaciones con el Model 2 eran más a menudo modestas con Saturn, ya que Virtua Racing en realidad contiene más polígonos que Daytona, solo que estos polígonos no están mapeados por textura, usando la tecnología que Lockheed Martin en Daytona usa, dando la ilusión que Virtua Racing se ve menos realista. Se sugirió que Saturn tendría un chip microprocesador basado en la tecnología RISC, para achicar espacio y poder bajar el precio. No se tenía en cuenta que tendría un segundo chip para los fondos, y el Explode como sería el producto final. Se seguía sugiriendo hartamente que tendría un chip de 64 bits. Pero al final, la consola y el modelo final optaron por dos chips llamados Super Hitachi de arquitectura RISC, siendo el Super Hitachi 1 dedicado al control de la unidad de disco, y el Super Hitachi 2 está dedicado